Cada pueblo teje su propia historia en torno a unas fechas míticas. El año 1808 tiene profundas resonancias en la memoria peninsular. Primero Portugal y posteriormente España fueron víctimas de la invasión napoleónica en el momento de mayor esplendor del Gran Corso. El 20 de abril de 1808, en vísperas de los trágicos sucesos que iban a desencadenarse en Madrid, venía al mundo en la capital francesa Carlos Luis Napoleón Bonaparte, el tercer hijo oficial de Hortensia de Beauharnais y de Luis Bonaparte, hermano del emperador galo y rey efímero de Holanda. La estrella del recién nacido iba a guiarle por derroteros insólitos en un intento burlesco de reescribir la historia imperial de su tío. La suya fue una de las aventuras más sorprendentes del siglo y él, Luis Napoleón, quiso rematarla con el caprichoso ardid de coronar emperatriz de Francia a una grande de España, una mujer sublime que iba a ser nuestra conciudadana Eugenia de Montijo. La historia prodigiosa de Eugenia de Montijo tiene toda la gracia sugestiva, toda la poesía cautivadora, todo el interés novelesco, toda la emoción palpitante de una bella invocación levantada por una portentosa fantasía. Aquel bello cuento de un poderoso rey que elevó a su trono a una linda doncella se convirtieron en realidad viva con esta granadina de sorprendente hermosura que tenía en sus ojos la divina visión del cielo de Granada y en sus labios la frescura y el color de los rojos claveles albaicineros. El destino de Eugenia de Montijo estaba escrito. Una profecía revelada por una gitana un día que paseaba por el Sacromonte con su aya le anunció que sería más que una reina. Y años más tarde, en París, el famoso quiromante Padre Bodinet le vaticinó igual suerte. Tras contraer matrimonio con Luis Napoleón Bonaparte, Eugenia de Montijo se convertiría en la emperatriz de Francia. Muy probablemente como preludio de su agitada vida posterior, Eugenia Guzmán y Portocarrero venía al mundo en Granada el 5 de mayo de 1826, en medio de una larga secuencia de terremotos tan propios de la ciudad. El miedo que su madre sentía hacia los temblores hizo que naciera en una tienda de campaña anclada en el jardín familiar y casi un mes antes de la fecha pronosticada para el alumbramiento. Era la segunda hija de la noble familia formada por los condes de Teba, don Cipriano Guzmán Palafox y Portocarrero y doña María Manuela Kirkpatrick Grevigné, instalados en Granada desde 1823 tras sufrir el padre pena de destierro en Santiago de Compostela por afrancesado y conspirar contra la causa liberal. A las pocas horas de abrir sus ojos al cielo granadino, era bautizada en la iglesia de la Magdalena por el capellán mayor de la Capilla Real con el nombre de María Eugenia Ignacia Agustina, siendo el padrino el capitán general de la plaza, su tío Eugenio, conde de Montijo, conocido desde el famoso motín de Aranjuez con el apelativo de Tío Pedro. Su infancia en Granada correría de la mano de su aya, Pepa, e imbuida en los ambientes selectos de la sociedad granadina, en los que los Teba regían una de las más interesantes tertulias de la ciudad. En 1830 sus padres se trasladarían a Madrid por empeño de su madre en estar cerca de la corte borbónica, aunque su padre siempre estaría yendo y viniendo de una ciudad a otra. La epidemia de cólera que azotó la villa en 1834 y la muerte de su tío, el conde de Montijo, servirían de pretexto a su madre para trasladar la residencia familiar al fulgurante París, en el que se instalarían en un palacete de los Campos Elíseos. A partir de este momento comenzaría una larga peregrinación por las principales ciudades europeas de corte, primero Londres para estudiar y después Bruselas, Roma, Berlín, hasta que tras la muerte de su padre en 1839 se instalen definitivamente en París, la ciudad luz. La esposa e hijas del conde de Teba, doña María Manuela, María Francisca de Sales y Eugenia, fueron introducidas en la sociedad parisina por Prosper Mérimée, autor de la célebre obra Carmen, llevada a la ópera por Bizet. La relación con este otro personaje se inició con ocasión de un viaje del conde a Madrid, en el que conocería en la diligencia al escritor francés. Cuando Eugenia fuera emperatriz, le nombraría senador. Incluso las buenas relaciones con Mérimée llegarían en 1866 a causar un gran escándalo en la sociedad parisina. La amistad con el francés le proporcionaría la de otro ilustre de la época, Henrique Beyle, universalmente conocido como Stendhal. Fue precisamente en una fiesta donde Carlos Luis Napoleón, por entonces príncipe presidente de Francia, se enamorara de la petite Eugénie, la españolita que con su belleza tenía eclipsada a toda la sociedad parisina del momento. Una damisela desalentada en Madrid en sus primeros años de juventud por el amor imposible con el duque de Alba y que había visto fracasar su relación con el duque de Sexto, José Alcañices. Eugenia casó el 30 de enero de 1853 con Napoleón III en la Catedral de Notre Dame.
Tras la ceremonia, los recién casados fueron conducidos en la misma carroza en la que lo fueron Napoleón el Grande y Josefina. Desde Granada se trató de homenajear a tan ilustre hija con un ramillete poético en el que intervinieron, entre otros autores locales, Pedro Antonio de Alarcón, Salvador de Salvador y la safo granadina, Enriqueta Lozano, que halagó especialmente a la emperatriz con una composición que concluía diciendo: «Mas al gozar tu dignidad suprema, no llegues a olvidar ni una vez sola que el más rico florón de tu diadema es, noble emperatriz, ser española». Unida en destino con Luis Napoleón desde el trono de la Francia imperialista, de la Francia que intentaba resucitar el prestigioso heroico de la Odisea napoleónica, la gentil granadina deslumbró al mundo con su belleza y su elegancia. Eugenia de Montijo sería conocida también como la emperatriz de la moda, dada su exuberante afición por los vestidos, los zapatos, las joyas y los arreglos, en los que gastaba enormes sumas, aunque confesaría en alguna ocasión que nunca había gastado más de 2.500 francos en un vestido, una cantidad desorbitada para la época. Entre las muchas cosas que puso de moda hay que recordar los cuellos y los puños para montar a caballo, el escote para lucir los hombros, los miriñaques, esto para disimular su embarazo del príncipe imperial, la redecilla para el pelo, los trajes de cola y, cómo no, su flor preferida, la violeta, a las que le cantaría Luis Mariano. Así pues, Eugenia de Montijo tuvo la alegría de asistir a la suprema exaltación de su belleza de mujer y el dolor de sobrevivir a la catástrofe del Segundo Imperio. Fue toda su vida, desde los años juveniles hasta las frías horas de la senectud, un hermoso poema de gran fuerza lírica y emocional, un poema de primavera maravillosa, tejido con brillantes estrofas cortesanas y adornado con madrigales regios. Después, un poema hondamente dramático. Y sobre los esplendores y las tristezas de esta vida augusta flotó siempre el alma serena, inquieta y atormentada de la mujer, de la emperatriz y de la madre. Sobre todo, Eugenia de Montijo fue una mujer influyente, decisiva en la suerte histórica del Segundo Imperio, en el que jugó un papel primordial en numerosos asuntos clave de la política mundial del momento, de modo que Eugenia de Montijo llegaría a ser regente de Francia durante la campaña italiana de Napoleón III en 1859, la cual proporcionaría el Segundo Imperio, Imperio Niza y Saboya, o quizá más especialmente destacado fue el papel jugado por ella en la creación del Imperio Mexicano. En efecto, como consecuencia del Tratado de Londres de 1861, Inglaterra, España y Francia se comprometían a intervenir en México con el fin de poner freno a las actividades de Benito Juárez. Ello sirvió de pretexto a la emperatriz para lanzarse y lanzar a Napoleón III a la aventura de establecer en el país americano un imperio paralelo al de Francia que sirviera también de límite a la política de expansión de los Estados Unidos. Al frente del nuevo imperio se colocaría a Maximiliano de Austria, hermano del emperador Francisco José I. Pero esta aventurada y romántica intervención francesa se salda con un rotundo fracaso que levanta enconadas protestas en la opinión pública francesa, comenzando así el declive de popularidad de Eugenia de Montijo, especialmente cuando, al no acudir en su socorro en 1867, el emperador Maximiliano, impuesto por Francia, es fusilado en Querétaro. Pero aún la diestra intervención de la emperatriz granadina hace que en 1869 el mundo se conmueva ante un acontecimiento memorable, una proeza humana que cambió de algún modo el rumbo de la historia contemporánea, tal cual fue la apertura del Canal de Suez por el istmo del mismo nombre, el cual constituía un impedimento natural para la navegación entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Gracias al apoyo de Eugenia de Montijo, se abre el famoso canal según un proyecto calificado de absurdo en el momento por sus detractores y del que era autor Fernando Lesseps, primo de la emperatriz Eugenia. A bordo del yate imperial L'Aiglon, la granadina presidió la ceremonia de inauguración junto a altos dignatarios llegados de todos los países del mundo. Eugenia, en esta ocasión, en la que se estrenaría también la obra Aida de Verdi, encargada por el rey de Egipto Ismail Bajá, pondría de moda el color verde Nilo, por ser de esta tonalidad el vestido que lucía, contándose también una bella anécdota según la cual la representación española a bordo de la fragata Berenguela lanzó al mar unas falúas para dar una serenata, desde las cuales, una vez situadas junto al navío francés, un guardamarina andaluz cantó por malagueñas y fandangos al son de una guitarra diestramente tañida.
Eugenia se asomó a la portilla de su camarote y felicitó al cantaor rogándole que siguiera, tarareándole incluso su copla preferida. La pena y lo que no es pena, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte y hoy peno porque te vi. Letrilla a la que se respondió desde otra falúa española, oculta en la oscuridad, con otra popular coplilla que cantó. Ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. La influencia de Eugenia de Montijo sobre la política francesa duró hasta el final del Segundo Imperio, ocupando nuevamente la regencia al tiempo de la capitulación de Sedan el 2 de septiembre de 1870, tras la cual, 2 días más tarde, sería derrocado el emperador en París y conducido como prisionero al castillo de Villeneuve, cerca de Kassel. En tanto, la emperatriz tuvo que huir al Palacio de las Tullerías y refugiarse en Gran Bretaña. Me va a amar, ramito de violeta. El águila imperial había sido abatida. Francia estaba convulsa. La agitaba el espíritu revolucionario del pueblo francés, el mismo que años antes había impulsado a Napoleón III y a Eugenia de Montijo a exhumar la tradición guerrera francesa y lanzar a los ejércitos imperiales a la conquista. Crimea, África, Italia, las artificiosas victorias de Sebastopol y Solferino. La hora trágica de la derrota había llegado definitivamente y señaló el triunfo de la revolución. Vinieron después los días amargos del destierro, el éxodo a través de tierras extrañas con el alma llena de inquietudes y atormentada por íntimos recuerdos, la evocación de la dorada leyenda en los hondos momentos de tristeza crepuscular. Anciana venerable que había pasado la cumbre de los 90 años, viajaba por Europa como una sombra de otros tiempos, al margen de la vida oficial, como una hoja arrancada del libro de la historia y arrojada lejos por los torbellinos de las pasiones universales. Antes de morir, la emperatriz Eugenia presenciaría silenciosamente, pero con una profunda emoción sin duda, el desarrollo bárbaro de otra epopeya guerrera, la Primera Guerra Mundial. Revivió ante sus ojos entristecidos la trágica explosión que 50 años atrás hizo pedazos su imperio. Pero ahora eran otras coronas las que se hundían. Era Prusia, la Prusia triunfadora y férrea de antaño, la que sentía la convulsión de la catástrofe. Y la dama gloriosa sonreiría con desconsolada tristeza. Sedan, el Marne, quedaba cerrado un periodo histórico que fue comandado por esta granadina de leyenda, que acababa su vida en Madrid, en el Palacio de Liria, el 10 de julio de 1920. Bajo el cielo de España, la emperatriz Eugenia abrió por primera vez sus ojos y bajo el mismo cielo los cerró por última. Con ella desapareció una de las figuras más cautivadoras, más interesantes, más fuertemente sugestivas de Europa y una de las más admirables mujeres españolas. Con los episodios de su vida puede escribirse la más bella historia de amor y de dolor que pueda concebir el ingenio más prodigioso. La 10ª condesa de Montijo fue inhumada en un elegante panteón familiar del cementerio inglés Farnborough en Hampshire, en el que tiempo antes ella había mandado erigir también una iglesia, en cuyo interior descansan sus restos junto a los de su esposo Napoleón III, tercer hijo del rey de Holanda Luis Bonaparte y Hortensia de Beauharnais, y el príncipe imperial Eugenio Luis, muerto en 1879 en un kraal de Sudáfrica en una campaña contra los zulúes de los ejércitos británicos en los que se había enrolado tras la caída del Segundo Imperio francés y el exilio forzoso impuesto a su familia por la derrota en la guerra franco-prusiana. Granada debe un homenaje a la memoria de emperatriz Eugenia, la granadina que un día fue emperatriz de los franceses y admiración del mundo, la que en horas de adversidad supo mantenerse resignada y serena, conquistando el respeto de todos. Merece algo más que una sencilla inscripción en una lápida o una impersonal calle en el centro de una Granada que ella no conoció. Granada debe aún el homenaje sentimental y romántico adecuado que honre y perpetúe la memoria de esta gloriosa dama que abrió sus ojos a la vida bajo el hermoso cielo granadino. Cómpreme usted mis violetas, que son las primeras. Van a traerle la suerte, su suerte es mi flor.